En este video vamos a ver lo que es proteínas. ¿Qué es una proteína? Básicamente, una proteína consiste en una larga cadena de aminoácidos unidas entre sí, cada uno de los aminoácidos, por enlaces peptídicos. ¿Tá? Yo tengo una determinada cantidad de aminoácidos, acá puse 5, ¿no? Pero pueden ser, de hecho son muchísimos más, que van a estar cada uno de ellos unidos entre sí por un tipo de enlace característico al cual se lo denomina enlace peptídico. Dependiendo de la longitud, tiene una denominación, cada cadena. Cuando estamos con 2 aminoácidos, se lo denomina dipéptido, cuando son 2. Cuando son 3, es tripéptido. Cuando alcanza los 10, se lo llama oligopéptido. Cuando supera esta medida, alcanza los 100, se lo llama polipéptidos. Y cuando supera los 1000 aminoácidos, la cadena, ya tiene el nombre de proteína. ¿Tá? Dependiendo de la longitud de aminoácidos que tenga, ya va a tener se le va a denominar de una distinta forma. Pero lo importante es que la proteína en sí es una larga cadena de aminoácidos que están todos unidos entre sí por enlaces peptídicos. Y que va a tener un extremo que va a ser el amino terminal, el amino terminal, y otro extremo que va a ser el carboxilo terminal. ¿Está? Bueno, ¿qué ocurre con las proteínas? Están unidas por un enlace peptídico. El enlace peptídico es un enlace característico en el cual se une el grupo amino de un aminoácido con el grupo carboxilo de otro aminoácido. Mejor voy a poner de este lado. Yo tengo el grupo carboxilo de un aminoácido. ¿Bien? Un aminoácido A1. Se va a unir al grupo amino del segundo aminoácido. ¿Bien? Este grupo carboxilo o ácido se une a este grupo amino y como resultado van a dar lo que se denomina el enlace peptídico y va a unir al aminoácido 1 con el aminoácido 2. Esto mismo va a ocurrir con todos. El enlace peptídico tiene ciertas características. Primero y principal hay que decir que es un enlace del tipo covalente. Es covalente, es simple y tiene un carácter parcial de doble enlace, dado que no deja girar libremente a los aminoácidos que están alrededor. ¿También? Se mantiene como una especie de plano rígido acá, entre estos dos. No lo deja girar libremente. Bueno, entonces, hasta ahí tenemos lo más básico, digamos, que es la formación del péptido o de la proteína. Esta cadena peptídica no va a estar derechita, sino que siempre se va a plegar. ¿Cómo se dan esos plegamientos? Bueno, dependiendo de los plegamientos que adopte, tenemos 4 tipos de estructuras. En primera instancia vamos a tener lo que es la estructura primaria. La estructura primaria se refiere a la secuencia lineal de aminoácidos, es decir, a esto. Yo tengo el aminoácido 1, el aminoácido 2, el 3, el 4, el 5, bueno, así, etc. Esta secuencia lineal en la cual tenemos a los aminoácidos unidos entre sí, va a ser una secuencia lineal, se la va a denominar estructura primaria. Esta estructura primaria es característica para cada determinada proteína. Y esta secuencia va a estar, va a estar en el ADN. Es decir, en el ADN va a estar la información necesaria para determinar cómo va a ser esta estructura primaria, cómo va a ser esta secuencia, qué tipo de aminoácidos van a estar, con qué frecuencia se va a repetir cada uno y cuál va a estar unido al otro. Una vez que tenemos esta cadena polipeptídica con varios aminoácidos que van a tener una determinada secuencia y se le va a denominar estructura primaria, se va a plegar. En primera instancia, se va a plegar de forma local. Es decir, local significa entre las partes cercanas. Se va a interaccionar este aminoácido, por ejemplo, con este o con este,
y va a dar un plegamiento local, que va a dar la estructura secundaria. Hay dos tipos de estructuras secundarias. Tenemos la alfa hélice y la beta hoja plegada. ¿Está? Bueno, la alfa hélice es algo así. Algo así. Y la beta hoja plegada es algo así. Son dos formas de plegamiento local a los cuales se denomina estructura secundaria, por las cuales las proteínas se van a plegar en primera instancia. Estas estructuras van a estar estabilizadas por puentes de hidrógeno. Estas estructuras estabilizadas por puentes de hidrógeno. Luego, lo que va a ocurrir es que estas cadenas que ya están plegadas a nivel local, formando estos tipos de estructura, van a dar estructura terciaria. Es decir, se van a volver a plegar, pero este segundo plegamiento va a ser un plegamiento global. Recordemos, mientras que este era lineal, este era local, plegamiento local, la estructura terciaria va a ser un plegamiento global. Es decir, a largo alcance. Y hay dos tipos de plegamientos globales que puede adquirir la proteína. Uno es la de la estructura fibrosa y el otro es el de la estructura globular. Globular. Son los dos tipos de estructura terciaria que puede dar una proteína. Estos plegamientos son globales, es decir, a largo alcance, y van a estar estabilizados por interacciones hidrofóbicas. ¿Está bien? Las interacciones hidrofóbicas son las interacciones que van a estabilizar los plegamientos a largo alcance, para dar un plegamiento fibroso, y aquellas proteínas que tengan estructura terciaria fibrosa van a cumplir un rol estructural. ¿Bien? Rol estructural. Mientras que aquellas proteínas que adquieran un plegamiento globular van a desempeñar un rol funcional. Ejemplo de fibrosa, por ejemplo, el colágeno. El colágeno, la queratina en el pelo. Cumple un rol de estructura. Mientras que la albúmina, la hemoglobina, bueno, un montón de proteínas más, cumplen un rol funcional. Y por último, puede haber, esto no se da en todas las proteínas, se da en algunas, una estructura cuaternaria, que no es un plegamiento, sino que es una asociación. Es una asociación. ¿Qué significa esto? Que varias proteínas, pueden ser 2, 3, 4, 5, muchas más, se unen entre sí y forman un complejo multiproteico. Por ejemplo, yo tengo una proteína A que tiene una forma, la B que tiene otra, la C que tiene otra, la D. Estas 4 proteínas, o inclusive más proteínas, se unen todas entre sí y forman un complejo. ¿Está bien? Un complejo. Este complejo, ¿cuál es el objetivo? Se unen todas las partes para formar un complejo multiproteico que va a cumplir una función característica. ¿Bien? Una función específica, mejor dicho. Bueno, a esta asociación se la denomina estructura cuaternaria, pero la estructura cuaternaria no se da en todas las proteínas. O sea, estas primeras 3 estructuras se va a dar en todas las proteínas. O sea, todas van a tener una secuencia lineal característica dada por el ADN. Un plegamiento local, que puede ser alfa hélice o beta hoja plegada, que va a estar estabilizado por puentes de hidrógeno. Un plegamiento global, que es a largo alcance, que puede ser fibroso o globular, dependiendo si cumple un rol estructural o un rol funcional. Y hasta ahí llegan todas, ¿está? Hasta este nivel. Hasta este nivel llegan todas. Pero algunas, además, se van a asociar con otras proteínas
para dar esto, una estructura cuaternaria que lo que va a hacer es cumplir un rol específico.